Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un sello de plena seguridad. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, leamos la sección que va de los versículos 9 al 12 de Romanos capítulo 4 en la traducción de William Hendrickson. ¿Se pronuncia entonces esta bendición solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Porque estamos diciendo, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Bajo cuáles circunstancias le fue contada? ¿Después de haber sido circuncidado o siendo aún incircunciso? No después de haber sido circuncidado, sino cuando todavía era incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía cuando era aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, para que la justicia les pueda ser contada a ellos, y padre también de los circuncisos que no solo están circuncidados, sino también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham, aún antes de ser circuncidado. Queda claro que esta justificación contada por Dios a Abraham fue por la fe y no por obras, había sido una gran bendición para él. Pero como leemos en el Salmo 32, esta bendición había sido dada también a David. ¿Y acaso no había sido dada también a alguien más? Porque David dice allí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Con aquel y el hombre, David está dando a entender que esta bendición del perdón y la justificación por la fe no es solo para él y para Abraham, sino para todo aquel que cree como creyeron ellos. Y con esto declara que esta bendición es ofrecida a todos los hombres, sean o no sean del pueblo de Israel, hayan o no hayan recibido la ley de Dios, tengan o no tengan en sí mismos la señal de la circuncisión. La doctrina de los judíos, prosigue Hendrickson, hubiera dicho que esta bendición era solamente para Israel, es decir, los judíos hubieran dicho, no, la bendición dada a Abraham es solamente para los circuncidados. Aún la iglesia de Cristo en sus primeros años tenía prejuicios y los judíos conversos tenían problemas para desprenderse de su nacionalismo y de las enseñanzas de los rabinos, quienes sobrevaloraban la circuncisión en la carne dada a Abraham, diciendo que tenía el poder de salvar o que era una especie de requisito exigido por Dios para conceder la salvación. Recordemos tan solo el lamentable suceso de Hechos 15, en el cual algunos judíos conversos al cristianismo fueron de Jerusalén a Antioquía, en donde una gran multitud de extranjeros no judíos habían recibido la salvación por fe y decían a estos, a menos que estéis circuncidados, según la costumbre enseñada por Moisés, no podéis ser salvos. Esto provocó que Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, como leemos en Hechos 15:2, es decir, una gran discusión y contienda con aquellos judíos que pretendían que se circuncidara a los no judíos que se convertían a Cristo. Todo el asunto terminó con Pablo y Bernabé yendo a Jerusalén para resolver el asunto directamente con los apóstoles, los ancianos y la iglesia reunida. Ahí también tuvieron que encontrar la oposición de algunos fariseos que habían creído a Cristo, quienes exigían que los no judíos que se convertían debían circuncidarse, como leemos en el versículo 5 que dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En este punto, la discusión había alcanzado un punto caliente porque el versículo 7 dice, después de mucha discusión y entonces el apóstol Pedro tomó la palabra y recordó a todos cómo el Señor le había escogido para que los gentiles, los no judíos, los que no tenían la señal de la circuncisión, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro les recordó a todos cómo le predicó al centurión romano Cornelio y a toda su familia y amigos. Esto lo encontramos en Hechos 10. Estos gentiles se habían convertido efectivamente a Cristo, sin haber recibido la circuncisión ni haber guardado la ley, si bien Cornelio al menos era temeroso de Dios. Esta conversión era innegable y una prueba irrefutable de que el único requisito para la salvación es la fe, porque Pedro dice en el versículo 8 de aquellos gentiles,
que Dios les había dado testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Con esto Pedro ponía muy claro que es el Espíritu Santo quien opera en la salvación de una persona y quien testifica a esa persona y a los demás que han sido efectivamente elegida y salvada por Dios, y que ese testimonio de conversión no es dado primeramente por señales y sellos externos como es la circuncisión o el bautismo, sino primeramente por ese sello que es el Espíritu Santo en los corazones de todos aquellos que creen, como testimonio de su segura salvación. Y esto coincide hermosamente con lo dicho por Pablo en Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Así que si bien el sello de la circuncisión era importante bajo la ley de Moisés y el bautismo es importante bajo la gracia, el sello que en verdad asegura la salvación de un alma es el Espíritu Santo viviendo por la fe en los corazones. Luego de esto, Pedro declaró solemnemente delante de toda aquella asamblea reunida que tanto judíos circuncidados como gentiles no circuncidados son todos igualmente salvados por la gracia del Señor, lo cual ciertamente excluye a la nación de nacimiento y a las señales y sellos externos como son la circuncisión. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por eso cabe preguntar en esta hora: ¿ha recibido usted este sello del Espíritu Santo en su corazón? ¿Ha sido usted sellado con el Espíritu Santo cuando creyó a Cristo? ¿Este es el sello que le asegura que usted es ya del Señor? ¿O confía usted en sellos externos, como son la circuncisión y el bautismo, como si estos por sí mismos pudieran salvarle? ¿Cuál será aquel sello que le dará seguridad de salvación y vida eterna? ¿Será el sello debidamente autorizado por el Señor o será un sello diferente? ¿Cuál será aquel sello que le dará seguridad de salvación y vida eterna? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.